Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata de Apolinar Veloz. Él es economista, exgerente del Banco Central. Y qué bueno que venga por aquí para que hablemos un poco de macroeconomía y de temas que la gente quizás no entiende mucho. Gracias, don Apolinar, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Apolinar, vamos a iniciar hablando acerca de las variables que el Banco Central en la actualidad le presenta con frecuencia, o las métricas, a la opinión pública. Hemos visto que se han cambiado algunas modalidades de recabar o levantar las estadísticas para presentarlas a la opinión pública. Y hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, el Banco Central decía hace unos meses que la pobreza se ha reducido en República Dominicana. Entonces yo decía, sin ser un especialista en temas macroeconómicos, ¿cómo es posible que en un contexto global de inflación, de pandemia, de recesión económica, de pérdida de empleo, de que el gobierno ha tenido que incrementar todas las ayudas sociales, haya menos pobres? O sea, ¿cómo pasa eso? Porque el incremento de las ayudas sociales va a determinar el ingreso disponible que tienen los pobres. Y si además de eso tú le añades a eso que el que vive en una casita en el río se le asigna o se le imputa una renta, y se le imputa también, por ejemplo, la remesa del exterior, va modificando el ingreso disponible, y al final de cuentas, cuando tú dices que una persona pobre debe ganar al menos $3 diarios, pues efectivamente con esas adiciones que se le hacen al ingreso de la gente, pues tú lo sacas de la pobreza, pero lo sacas estadísticamente de la pobreza. Pero también cabe señalar en ese sentido de que los aportes que hace el gobierno a las familias pobres también se le suma. Un país no es pobre cuando el ingreso que se recibe de la fuente principal de trabajo le da para vivir. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 60 y 70, un solo empleado de una familia podía mantener la familia. Eso significaba que podía pedir un préstamo para sacar una casa, pedir un préstamo para sacar un carro, mandar a los chicos a la escuela y todo eso. Hoy en día eso no es posible. Tienen que trabajar 2 y 3 para mantenerse. De tal manera que dentro de los países desarrollados, Estados Unidos es uno de los países más desiguales que hay. Aun cuando el gobierno, y eso se vio durante la pandemia, dio una cantidad de recursos importantes para ayudar a la familia. Pero eso era para el periodo de la pandemia. Perfecto, eso pasó. Pero aquí, como se quiere presentar cifras graciosas que ayuden al político de turno, pues se presentan todo ese tipo de estadísticas que si tú dices si una persona, o te preguntas si una persona puede vivir con el salario que gana, la respuesta inmediata es que no. Incluyendo la gente, por ejemplo, que está en los cuartiles, en el cuarto cuartil y en el quinto, que son los que tienen los ingresos más altos de la clase trabajadora. Por ejemplo, la canasta familiar le cuesta prácticamente la mitad de lo que ellos ganan. Entonces, en ese sentido, además de lo que tú dijiste, de que había pandemia, de que había desaceleración de las economías, que había un problema de inflación, pero además de eso, sino también de las líneas de abastecimiento y todo eso, ¿cómo es posible que se pueda hablar de reducción de la pobreza? O sea, eso es una afirmación que es fundamentalmente una afirmación de campaña, ¿no? Técnicamente, don Apolinar, usted ha cuestionado el método de las autoridades para medir la pobreza en República Dominicana. ¿Cómo usted se lo puede explicar de manera digerible a la gente? Es decir, ¿cómo ha sido esa maniobra, esa manipulación para medir la pobreza y que dé resultados que usted considera no son los reales en este momento? Y que yo también lo considero. Una persona que gane un salario y que con ese salario pueda vivir es una persona que se puede decir no es pobre. Ahora, una persona que gane el salario y además de eso le añaden las contribuciones del gobierno, le añaden las remesas de los dominicanos en el exterior, le añaden la supuesta asignación de renta y las ayudas sociales, evidentemente que el ingreso que recibe
por todos esos elementos, no por el salario nada más, sino por todos esos elementos, le permite decir al gobierno que lo ha sacado de la pobreza. Pero la gente trabaja es para satisfacer todas sus necesidades, sin esperar que el gobierno le dé un chele. Porque eso lo que le hace es un gran favor a las empresas privadas, que atento a que el gobierno está subsidiando a la gente pobre, no paga un salario decente, un salario que atienda a lo que es la contribución del trabajador a la empresa. Entonces ese es un problema. Y justamente lo que están usando es esa, digamos, manipulación para decir que no tenemos pobre. Oye, si tú le quitas todo lo que le están dando, ¿es pobre o no es pobre? Sí es pobre. Y si le dejas el salario solamente, es más pobre todavía. O sea, el problema de que, digamos, lo que ha exhibido en los años recientes la economía capitalista es una gran concentración de la renta. O sea, el capitalismo está funcionando sobre la base de una concentración extraordinaria de la renta. No es posible que el país más rico de la tierra, que es Estados Unidos, tenga la pobreza más grande de todos los países desarrollados. Entonces, es que el capitalismo no ayuda a salir de la pobreza, no ayuda, concentra. Y lo que está ocurriendo en el fundamento de todo es que la democracia, desde el punto de vista institucional, no está funcionando. ¿Por qué? Porque las elecciones se financian. ¿Quién lo financian? Los ricos. ¿Quiénes son los representantes en el Congreso? Los representantes de las familias más poderosas, los narcotraficantes y quiénes más, y los riferos. Es decir, que ninguno de esos grupos nos representan a nosotros en el Congreso. De tal manera que lo que se discute en el Congreso son los intereses de la gente que representan a grupos distintos de la sociedad, que no es el resto de la población. Entonces, y no solamente aquí, en Estados Unidos ocurre lo mismo también. Hay un libro que es de Robert Reich que se llama Salvando el Capitalismo, que justamente se refiere a todos esos temas. Que él decía cuando era ministro de Trabajo en el periodo de Clinton, que él hacía esfuerzos extraordinarios para pasar reformas que contribuían al bienestar de los trabajadores y resulta que los intereses privados le boicoteaban la medida. ¿Y por qué? Porque había representantes en el Congreso de esos grupos que no le interesaba que se pasara la medida. Y ese es el problema del capitalismo, que está, hay otros libros, por ejemplo, Salvar el capitalismo de los capitalistas, que es el libro de Luigi Zingales y Raghuram Rajan, que efectivamente está haciendo el mismo reclamo. Pero no solamente eso, sino también Poder y Progreso, que hace poco se publicó el libro de Daron Acemoglu sobre lo que significa el poder en una economía capitalista. El poder no reside en las masas, eso es un cuento de camino. La gente vota por lo que le indican que vote, porque te compran el voto, porque te dan un picapollo, porque te dan 80,000 prebendas para que tú cambies la decisión de por quién tú vas a votar. De tal manera que eso de elecciones y que democracia, no, esa es una democracia con una cantidad de defectos extraordinarios que necesariamente hay que cambiar. Don Apolinar, primero agradecerle que esté aquí con nosotros, es un placer. Brillante, don Apolinar. Don Apolinar, usted que estuvo en el Banco Central, el expresidente Fernández ha acusado públicamente al señor Albizu de ser un maquillista, dice el presidente Fernández. Dice que se ha dedicado a maquillarle cifras al gobierno para disfrazar el asunto y venderle un cuento chino a la población. Pero resulta que yo le he dicho al presidente que si bien es cierto que eso pudiera, porque yo no tengo los elementos, a mí me parece que lo único que se ha cambiado es el pincel, porque sigue siendo el mismo pintor, que también era pintor de él, ¿verdad? En caso de que fuera así. Usted que estuvo ahí se pinta de verdad, don Apolinar, o no se pinta nada. ¿Cómo es el asunto? No, hay un Pablo Picasso, de verdad. No, mira, déjame decirte una cosa. Uno de los, digamos, de las principales características que tiene este Banco Central bajo esta administración es que ha perdido la independencia política del Poder Ejecutivo. Uy. Tan sencillamente como eso. ¿Cómo la vaina? Que ha perdido la independencia del Poder Ejecutivo. Y el Banco Central ha perdido la independencia. Se supone que uno de los elementos fundamentales que se ha discutido muchísimo durante la década de los 90 es la independencia del Banco Central para evitar el financiamiento del déficit público.
Pero, sin embargo, a pesar de que eso se logra y se hace una ley que impide que el Banco Central le preste al gobierno, sin embargo, el Banco Central hace un conjunto de cosas para favorecer políticamente al primer mandatario. Por ejemplo, el Leonel Fernández, lo que pasa es que parece que tiene mala memoria. En el 2004, cuando ellos entran, el producto había caído en 0.6. Y cuando llegó la nueva administración de Abel Albizu, subió el decrecimiento a 1.98. ¿Por qué hizo eso? Porque sencillamente el próximo gobierno, como dice el propio Leonel, iba a haber un rebote estadístico, como lo hubo, y inmediatamente salió todo el partido y Leonel Fernández diciendo que ellos son los magos, que la confianza regresó, que todo estaba muy bien y que mire, ya nosotros llegamos y ya está creciendo. Tipo de cambio, que fue otro de los elementos que se utilizó de la campaña de confianza. Sí. Que bajó a 37 sí, de un golpe. Sí, de un golpe. Normalmente, tanto los bancos comerciales como la casa de cambio compraban mensualmente entre las dos alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares. En ese periodo... Inducido para generar la crisis. No, espéreme. O sea, compraban normalmente. Sí. Cuando llegó la crisis, compraron 5.000 millones cada uno, 10.000 millones de dólares en un solo mes. O sea que lo recogieron. Lo recogieron. Lo recogieron. Entonces fue inducido. No, espérame, porque inducir, no. O sea, crisis, es como... La crisis. Porque se metió a Apolinar. No, miren, señores. Espérese, cuando estamos hablando de inducción. Porque usted tira una bomba aquí que es peor que la de Hiroshima y Nagasaki. Porque todo el tiempo aquí se ha dicho que a pesar de la crisis económica que hubo, ¿verdad? Con el tema de los bancos, también hubo una cosita que se le inyectó a Hipólito Mejía en su gobierno, que fue que le recogieron los dólares. Y usted acaba de confirmar de que de 4.000 que de manera ordinaria pasamos a 10.000 millones. A 10.000 millones de dólares, sí. ¿Eso es grave? No, pero no solamente, no solo eso. Aristóbulo de Juan, en el año de 1998, le recomendó en una carta al gobernador del Banco Central, que a la sazón era Héctor Valdés Albizu, que cerrara Baninter, que interviniera Baninter. ¿En qué año? En el 98. Pero ¿cómo así? Y se lo reiteró en el 99. Y no hizo nada. Entonces, del 2000 al 2004 explotó la vaina. No, del 2003. No, ahí se cometieron errores, evidentemente, que ya eran, digamos, era obvio que había que verlo, porque dice el refrán que hasta lo mucho Dios lo ve. ¿no? Entonces, era demasiado. Era demasiado. O sea, cuando le dieron por una opinión del consultor jurídico del Banco Central en aquel momento, un destacado jurista que hay por ahí, que reinterpretó la ley y dijo que por cada crédito se le podía dar 1,5 veces el capital al banco. Cada vez que tú le prestaras le daba 1,5 veces el capital. ¿Oye? Y se lo dieron 6 veces, le dieron más de 6.000 millones cuando ese banco, cuando ese banco lo único que podía recibir eran 1.500 millones de dólares. Apolinar, vamos a ver una cosa. Esto es interesante. Esta entrevista está que tiene candela, como dice la bachata. Que usted me explique a mí. Se tardó, pero valió la pena. Yo lo que quiero que usted me explique a mí lo siguiente. Yo no sé de economía ni nada, pero he tenido que aprender a la mala, porque estos tipos tienen a uno. Mientras menos sabe de economía, menos sufre, ¿verdad? Don Apolinar, explíqueme esta fórmula. 26.000 millones de dólares prestados ha cogido esta gestión de gobierno, más o menos. 26.000 millones en 3 años, ¿verdad? Entonces, el gasto de inversión en capital, 1.2 del PIB, el más bajo en 40 años aproximadamente, ¿verdad? Pero entonces, cogen todo este dinero, parece que ellos no saben cómo gastarlo, y entonces van y abren certificados financieros en el Banco de Reserva y en el mismo Banco Central, y que para generar un beneficio, una rentabilidad. Pero entonces resulta, don Apolinar, que ponen al presidente a decir, tenemos la reserva más alta de dólares en la historia. Sin embargo, el interés que ellos están pagando por esos cuartos que cogieron es superior a la rentabilidad. Explíqueme eso usted, para yo entender cómo en economía se describe eso. No, mira, a mí me parece que la deuda es producto de una política fiscal fuera de control. O sea, hay un déficit fiscal que no se sabe cuánto es, porque ahora cuando se prepara el presupuesto, increíblemente se ponen como ingreso los préstamos que se reciben. Impresionantemente. Y se viene haciendo de la administración anterior también. Dios mío. Entonces, por un lado,
En segundo lugar, hablar de reservas en este país, cuando la deuda del Banco Central es más o menos del mismo tamaño, estamos hablando de nada. No tiene nada, ¿verdad? Porque el pasivo mata el activo. Hablar de capitalización del Banco Central, El que dijo... patrimonio es igual Sí. a los activos menos los pasivos. Hablar de que el Banco Central se está capitalizando. No, un Banco Central no puede capitalizarse emitiendo pasivos. Porque si el activo es... ¿cómo se llama? El activo menos el pasivo. Sí. Entonces, y el pasivo es mayor, entonces usted lo que tiene es un banco quebrado. Sí. Quebrado. Ahora dicen, el Banco Central no quiebra porque pone la maquinita. Afortunadamente que ponga la maquinita. Ojalá que se haga, que alguna vez algún presidente que le pesen los ruedos de los pantalones, como se decía antes, haga una auditoría a ese Banco Central. Porque no sabemos lo que hay ahí. Las empresas auditoras que auditan el Banco Central son las mismas que retiraron la opinión del Banco Nacional de Crédito que quebró. O sea, me llevaron la carta retirando la opinión. ¿Quién fiscaliza el Banco Central? No. Organismo internacional. No. Ahí está metido ahí dentro el Fondo Monetario Internacional. No, vive siendo siempre unos análisis. Pero es el mismo que presta. ¿Cómo es la vaina? No. El Banco Central es una entidad independiente y además tiene una silla en el directorio del Fondo Monetario Internacional. O sea, todos los miembros del Fondo Monetario Internacional son signatarios, son miembros del directorio. Entonces, República Dominicana también es miembro del directorio. Por eso, desde Washington se escribe algo que a mí me sorprendió sobremanera, el hecho de que República Dominicana tiene una dirección tan buena que probablemente coincida con el ingreso per cápita de Estados Unidos. Y eso me motivó a mí a escribir un artículo. Eso es una barbaridad, no solamente desde el punto de vista teórico, porque es erróneo comparar dos economías que tienen parámetros que son totalmente distintos. Es gerente del Banco Central. ¿A qué le pudiera atribuir Apolinar Veloz dentro de sus estudios, dentro de sus observaciones, su conocimiento, este crecimiento inusual de la economía dominicana luego de salir de la pandemia, donde lo que se acusa es un repunte, un rebote? Sí. Este crecimiento trimestral tan por debajo, por el orden del 1.3, 1.4, ¿qué está pasando? Y se habla de una proyección anual, al año, al final, que no va a alcanzar ni siquiera el 4%. ¿Qué ve, Apolinar? Ven acá, ¿y usted ha visto que cuando crece mucho la economía dominicana la gente se beneficia? No. Porque hemos tenido crecimiento y la misma pobreza ha seguido en el mismo lugar. Sí, pero si no, o sea, hay crecimiento en el 98, pero estos números están por debajo. En el 98, el 10% de la población tenía el 34% del producto. Después de todo el crecimiento, ahora sucede que ese mismo 10% tiene el 55%. Sí, pero don Apolinar, no del ingreso, del producto. Porque si se mide con el ingreso de la República Dominicana es menor que el producto. Sí. Porque a eso hay que deducirle el déficit de la cuenta corriente. Pero usted es brillante, pero vamos a ver la pregunta del hermano. Si eso que usted dice, que es verdad, duramos años y décadas creciendo al 7, al 6, al 8, y eso no se redistribuye, eso era un grupito. Ahora, si en ese momento de bonanza y crecimiento no había redistribución, ¿qué pasa ahora? Que la economía está creciendo a un 1, entonces es peor. Exactamente. La brecha de la pobreza es mayor. Efectivamente. Entonces, porque antes no era que no crecía, era que se quedaba concentrado en un pequeño grupo. Ahora la pregunta... No, tú estás confundiendo dos cosas. Una cosa es la concentración y otra cosa es el crecimiento. O sea, el crecimiento, tú puedes tener crecimiento y eso no significa que haya redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso se da en la fábrica. ¿Pero por qué está creciendo tan bajita ahora la economía? Porque sencillamente todas las políticas que ha implementado el Banco Central es para que la economía no crezca, porque lo que quiere es reducir la demanda para que no haya inflación, que es una interpretación errónea del problema de la inflación. O sea, ¿qué ha hecho? Ha aumentado la tasa de interés. La tasa de interés reduce el consumo, no solamente el consumo presente, porque al darte una tasa de interés tú prefieres posponer el consumo y además también lastima el consumo duradero, que es el financiamiento de carros, de casas, de nevera, etcétera. Entonces cae el consumo totalmente, que es el 87% del producto. Y después también cae la inversión, porque lastima el incremento de la tasa de interés de la inversión. Entonces, ahí está. Los dos elementos más importantes
de la demanda efectiva, de la demanda agregada, que es aproximadamente el 92% del producto, que están cayendo. Don Apolinar. Entonces, Manuel, déjeme hacerle una No, espérese. Una No, última espérese, de mi espérese, parte. Usted le va a hacer la suya, pero pase la hace de última, No, es que espérese. este es vital, este es vital. Ok. No, Apolinar. Entonces, después de todo esto que hemos hablado aquí hoy, ¿cuándo tenemos nosotros los dominicanos que decir, bueno, ya hay problema? ¿Cuándo debemos preocuparnos? O si ya debemos estar cogiendo una maleta para arrancar. Comprar 5 sacos de arroz más. no, pero No, dígame la verdad, o sea, la realidad, el nivel de endeudamiento, la capacidad de pago, las recaudaciones bajitas, la inflación La inversión en el altísima, suelo. la inversión en el suelo. ¿Cuándo un clase media dominicano debe decir, bueno, ya esto va rumbo a Venezuela, por ejemplo? Mira, una de las labores más importantes que ha hecho este ministro de Hacienda ha sido posponer pagos de intereses a través de renegociación de deuda. De tal manera que el futuro no va a ser mejor, el futuro se va a enfrentar a altos pagos de servicio de la deuda. ¿Qué ha estado haciendo la República Dominicana para pagar? Sencillamente endeudarse y con el endeudamiento paga los intereses. Es decir, eso es lo que se llamaba en el lenguaje financiero un juego de Ponzi. Es decir, cojo prestado, tengo 2 tarjetas, cojo prestado de uno para pagar la otra. Llega un momento O sea, tú que no el puedes que pagar se ninguna pueda de las- ir, que se vaya, don No, Apolinar. todavía no. Yo creo que los No, dominicanos... lo que yo quiero que usted me diga para yo saber cuándo es que Pero tengo que arrancar. entonces, ¿quiénes son los que van a liderar el proceso de ¿El qué? cambio? Después que los otros se comían el corte de churraco y de filete, tengo yo que venir a comerme los huesos. Bueno, Manuel Cruz. eso es lo que queda. Don Apolinar. Mire, don Apolinar. Entonces, Sí. jodió. Despegado perro viralata en los barrios es la cosa más difícil que hay. ¿Cómo es? Fíjate que casi no lo entendí. Despegar. Despegado Dos perro perros viralata, le cuando se quedan le echan pegados. agua fría, le dan con palo de Le echan escoba, arena. le hacen de todo y esos perros pegados. Señor, pero es Apolinar. Desenrólleme todo perro que le voy a presentar aquí. Breve el debate. Mira la eminencia que tiene. Para que él entienda lo que estoy diciendo. Espera, porque yo no. Es que tengo un lío, tengo un bollito de hilo enrollado, no lo sé Qué desenrollar. barbaridad. Es que aproveché esta eminencia. Don Apolinar, mire esto. Primero, hubo un aumento de salario aquí general en el sector que no pasó de 900 pesos. Escuche bien. Ahí fue que llegó, creo que como mucho. Segundo, la inflación disparó los productos de la canasta básica casi en un 30%. La propia pandemia disparó los pasajes, que significa el 30% del salario de la gente, lo disparó de 25 a 35 billetes, los carritos, y algunos hasta más. Encima de eso, un grupo de gente lo que hizo fue que perdió su empleo, porque las empresas hicieron una conversión, ¿verdad? Se digitalizaron, aprovecharon la coyuntura, unos redujeron personal y otros no volvieron nunca. Y muchos negocios quebraron y no volvieron, y empresas también. Oiga bien, encima de eso cogimos nosotros 26 mil millones de dólares prestados y los gastos de capital, ¿verdad? No hubo milagro keynesiano, no hubo eso, no hubo esa inversión. ¿Cómo fue que bajamos 2.1 la reducción de la pobreza? Si todos esos fenómenos se dieron. Ya él te explicó. Desembólleme ese rollito porque yo no lo entiendo, Ya la él te verdad. explicó. Pero que yo no sé de eso, deje escuchar al maestro. Pero espérese. que él lo dijo. Usted ¿Cómo no será estaba ese, atendiendo. ¿Cómo será ese milagro? Mira, la diferencia entre la productividad del trabajador, que es lo que se toma en consideración para pagarle su salario, en República Dominicana, medido por el Fondo Monetario Internacional, tiene una diferencia de 75%. Ay, Dios mío. Es decir, que lo que aporta el trabajador en términos de bienes que produce es 75% mayor que el salario que recibe. Aquí somos neoliberales, todos los gobiernos han sido el de Leonel neoliberal, neoliberal, pero no quieren cumplir una de las condiciones de equilibrio que normalmente los neoliberales manejan, que es que el salario real sea igual a la productividad marginal del trabajo. Que suban los salarios. ¿Por qué hay tanta migración de gente para afuera? Porque el salario no rinde. Solamente migran los que tienen un salario mucho menor a este país que los que reciben en sus países. Entonces, aquí tenemos un problema de distribución del ingreso fuerte.
Y que no nos damos cuenta que, por ejemplo, los neoliberales dicen, vamos a quitar el gobierno, hay que reducir el gobierno, pero el gobierno es el que hace las leyes para que tú te beneficies, es el que hace las APPs, el que hace los fideicomisos, el que hace las leyes para que se beneficien el sector la turismo. AFP, la AFP. Exactamente. Apolinar. Entonces, Apolinar. ¿cómo es Apolinar. posible que pidan eso? Apolinar. Jesse, ¿tú qué te lo piensas Apolinar, aquí? yo quiero en Dios nombre del mío. equipo y de la audiencia agradecerle por esta entrevista. Yo creo que esta entrevista debieran ponerla en las universidades de economía, en los barrios, en los callejones, porque esto es una opinión de Tú una ves- persona que no tiene ¿Tú simpatía ves lo política, diferente que analiza la economía cuando no hay compromiso que político? no tiene simpatía política. Eso no abunda. Este hombre ha sido franco, ha hecho la crítica al sistema, a todos los partidos, a todo el mundo, pero ya ustedes más o menos entienden en la trampa que nosotros estamos 5 sacos de metidos. arroz voy a comprar. Mire, Apolinar, Apolinar. finalmente, la opinión desde el punto de vista económico de la situación fronteriza. ¿Cuál es el impacto para que la gente sepa La gente del pueblo diariamente se van a quebrar. cuánto se maneja en esa frontera de intercambio mira, comercial? Yo no soy un experto en Haití, tampoco en asuntos fronterizos, ni tampoco en acuerdos internacionales entre República Dominicana y Pero la Haití. economía. Yo lo único que puedo decir es que la frontera es un negocio. Es un negocio la parturienta, es un negocio lo que entran, es un negocio lo que salen. Y visto desde esa perspectiva, yo creo que hay poco que hacer si el gobierno no quiere terminar con ese negocio. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, mañana a las 7 nos reencontramos en otro rumbo de la mañana.